Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a este nuevo encuentro de El Redondel, válido entre el 17 y el 22 de noviembre de 2020. Mi nombre es Nicolás Elevi. Durante un rato, 60 minutos en la versión podcast, un poco menos en la versión de YouTube, estaremos acá compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que, o de televisión, porque también estamos en YouTube, en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de la semana. La política local acá en la Argentina, la actualidad nacional, internacional, el repaso por lo que está pasando en el mundo, un poco de buena música, en definitiva algo de periodismo sin dobleces, sin nada muy extraño. Todo esto es lo que te prometemos y por supuesto lo que cumpliremos. Deportes con Eduardo Freddy en un rato. Sabes que nos podés escuchar desde Spotify, desde YouTube, desde nuestro blog elredondel.wordpress.com, seguirnos en redes sociales y miles de alternativas más. Todo esto una vez por semana, como siempre, también en distintas radios en diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en su programación este humilde pero potente programa de radio. Luego del bloque de actualidad nacional que ya comienza, te voy a estar dando todas las redes y las opciones de contacto para que estemos comunicados. Como te dije, mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E, larga I, y esto es El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Empezamos. Estamos ya en el primer bloque del programa que, como siempre, es el momento de la actualidad política y en general los temas nacionales. Vamos a repasar cómo vienen estos días varios temas, ¿no? Vamos a repasar algunos de los temas importantes. Movimientos en el Congreso. ¿Quién hubiera dicho, no? 17 de noviembre, 18, 19, sobre fines de noviembre, y tenemos el movimiento del Congreso Nacional con finalmente el tratamiento del especie de impuesto aporte extraordinario a las grandes fortunas como consecuencia de la pandemia, algo que por supuesto a la gente que tiene grandes fortunas mucho no le gusta, pero de una u otra manera está apareciendo en varios países, incluso del primer mundo, como especie de impuestos extraordinarios frente a los datos más que negativos de la economía en la pandemia. Es imaginable que si la economía cae tan abruptamente y tanto, los estados, los gobiernos busquen el dinero por lo pronto en los sectores económicamente más sólidos. Esto ha sido siempre a lo largo. A mí me gusta mucho cuando hago periodismo acá en el Redondel, trabajar o ir a la historia, ¿no? Hacer referencias a lo que pasó en la historia. Hemos hablado acá de la pandemia, del coronavirus, de las pandemias anteriores, de las 3 olas, de la pandemia de 1918, de la segunda ola más grave que la primera. O sea, no podemos decir que todo se repita en la humanidad tal y como fue en la primera versión. Algunos dicen que a veces los hechos se repiten como farsa de tragedias anteriores, pero por lo pronto sí está bueno ver qué pasó más atrás en la historia. Y en general vamos a ver que a lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que hubo una guerra, una hambruna, un hecho puntualmente caótico, probablemente los estados, gobiernos, reyes, monarquías, democracias decidieron aplicar algún tipo de impuestos sobre los sectores que tienen mayor capacidad de pago, porque justamente los otros quedan afuera. Así que en estos días, el tema del impuesto extraordinario, aporte extraordinario a las grandes fortunas, acá en la Argentina, la ley de aborto, la ley que volvería legal el aborto, que el gobierno se comprometió a presentar, así que es otro de los temas que va a generar, vamos a ver, movimiento importante en el Congreso de la Nación. Y algunos temas más, la posibilidad de que finalmente se apruebe una ley que impida que las tierras que fueron quemadas por incendios sean vendidas o se construya en esas tierras durante muchos años para
favorecer la recuperación del suelo autóctono. Vamos a ver qué pasa ahí. Algunas de estas leyes, esta por ejemplo, si un poco lo que venimos hablando en el programa es que quienes promueven en algunos casos estos incendios intencionales lo hacen para justamente desmontar y luego plantar o ampliar la frontera agropecuaria o construir en algunas de estas zonas. Bueno, justamente que haya una ley que impida que esa tierra se toque o que se venda o que incluso son tierras fiscales y que los gobiernos locales, provinciales las vendan, bueno, implicaría que si quemamos para poder vender luego, el negocio se corte. Ojalá salga como otras tantas leyes de protección del medio ambiente que no salen, o en algunos casos salen, como la ley de bosques, pero no se cumplen, ¿no? Los desmontes siguen, que ese es otro tema súper interesante, ¿no? Leyes a veces no faltan. Lo que falta es que alguien verifique que se cumplan y que alguien sancione por no cumplir, y ahí aparece el poder de policía y, por supuesto, también la justicia tratando de ser justamente justa, ¿no? De aplicar la ley. Todo esto es lo que suele fallar. En estos días también estamos hablando del posible acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Mucho revuelo se armó por la carta de los senadores del Partido Justicialista, del Frente de Todos. La verdad, no sé muy bien ahí, para los que somos más grandes, que tenemos 40 y largos, el Fondo Monetario vino a la Argentina y negoció con los gobiernos, con el gobierno de Menem, con el gobierno de Alfonsín, con el gobierno de Kirchner en una primera etapa, con el de Duhalde, con el de Macri, independientemente de lo que dijeron dirigentes de la oposición, del propio Senado. Se reunieron en muchas ocasiones. Otra vez, los que somos grandes recordamos las viejas misiones en los 90 que venían, se reunían con la CGT, se reunían con el gobierno, se reunían con la oposición. Y obviamente pasaba lo mismo que ahora. Todos decían lo que querían decir, los criticaban, bueno, pasaba de todo. Sin embargo, finalmente el FMI acuerda con el gobierno de turno. Hubo ¿cómo dicen eso? No creo que en sí afecte demasiado ni lo que digan los senadores, ni los diputados, ni nada por el estilo, porque de hecho, acuérdense lo que fue la negociación anterior en el gobierno de Mauricio Macri, que se acordó todo esto sin que pasara ley por el Congreso, y sin embargo, todo el mundo se opuso, hubo manifestaciones, marchas, hablaron los diputados, los senadores, hubo cartas, y sin embargo, el Fondo Monetario acordó con el gobierno de Macri y chau tu tía. Así que este es uno de los temas, sin dudas, de estos días, el Fondo Monetario y la posibilidad de que haya finalmente un acuerdo que obviamente va a implicar que la Argentina ceda cierta soberanía. Es obvio, formar parte del fondo y tener deuda con el fondo es eso. Yo creo que hay mucha gente que está descubriendo ahora lo que implicó volver al Fondo Monetario, que es que el fondo tiene planes u opciones de pago, pero con condicionamientos sobre política económica, va a condicionar. Será una negociación y se verá hasta dónde, cuánto, quién más y quién menos. Pero no parece que tengamos muchas más opciones. Se pidieron esos 50.000 millones de dólares, hay que devolverlos. Who knows where are they, diría mi profesor, mi profesora de inglés, ¿dónde quedó ese dinero? Sea como fuere, va a haber que poner el dinero antes o después y aceptar algunas de las condiciones del fondo. Lo otro sería decir, bueno, chao fondo, nos independizamos. No sé qué pasaría. Creo que sería como intenso. La otra, que mucha gente lo plantea, y la carta de los senadores del Frente de Todos plantea, es dónde está el dinero, que para los que somos otra vez más viejos, ya apareció varias veces cuando la discusión de, ok, el fondo prestó, el acreedor prestó, pero ¿por qué alguien no investiga a dónde fue el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Dónde está? ¿Está en obras? ¿Se fugó? ¿Está en...? ¿Quién tiene ese dinero? Llegó, ingresó al Estado, ¿cuál fue el movimiento que tuvo el Estado, que es el que pidió el préstamo? ¿Y quiénes son los responsables? Que es una buena pregunta, de que
el dinero no se haya gastado. ¿A dónde fue? Para sostener el dólar. ¿Era ese el objetivo? Bien, debate interesante que, reitero, para los que somos grandes tiene un rato largo, no es un debate nuevo. En cuanto al tema coronavirus, hoy no empecé con el tema coronavirus, pero es muy interesante en estos días los primeros datos que ya hablan de un freno en el descenso de casos en AMBA. Alguien diría, ¿por qué? ¿Cómo pudo ocurrir? Bueno, quizás lo que podamos decir es que llegamos al pico, se empezó a dar una baja, pero mal que mal, esa baja estaba acompañada por la decisión todavía de sostener el ASPO, que técnicamente implicaba menos actividades en movimiento, y el pase al dispo, ¿no? Los números bajaron y la decisión fue, bueno, ok, que haya reuniones familiares de hasta 10 personas, más actividades, más gente en los colectivos. Vamos, lo que queremos decir, lo que venimos diciendo desde siempre, este es un virus que pareciera que baja en temporada de verano, pero no desaparece, vuelve a crecer a medida que crece la circulación. En los veranos, el verano europeo ha sido un ejemplo, el verano estadounidense también lo ha sido, implicó mayores aperturas por cuestiones climáticas, por sostener una serie de actividades que se cerraron fuertemente en el invierno, turismo, actividades recreativas, teatro, transporte, viajes, y naturalmente si el virus circula hay más posibilidades de que los contagios crezcan o al menos no bajen, que era un poco la expectativa. La Argentina se esperaba, o al menos en AMBA, que se diera un descenso más fuerte y la verdad no se está dando, ¿sí? Ha bajado en las últimas semanas, pero en los últimos días lo que vemos es que el crecimiento, o sea, que se estabilizó, que no sigue bajando, que estamos teniendo todavía un número alto de contagios, cerca de 10.000 personas en todo el país por día. Esto es muchísimo. En Europa, cuando la curva bajó, hubo periodos en los que los contagios eran mínimos y seguimos teniendo un centenar, dos centenares, 3 de fallecidos por día. Es un número altísimo en comparación con lo que fue la bajada de Europa. La pregunta es, ¿qué ocurrirá si tenemos en marzo la segunda ola? Y de ahí la importancia para la Argentina de lograr las vacunas, sean las que sean. La de Pfizer, la de Moderna, alguna de las vacunas de las empresas rusas, la vacuna china. Cualquiera de las vacunas va a poder, todas están mostrando efectividad entre el 80 y pico, 90 y pico %, y de aplicarse lograrían que se disminuya un poco la circulación y al menos los grupos de riesgo, los de salud, estén un poco más protegidos. Es uno de los temas que están preocupando. Si uno mira ahora algunos fenómenos como lo que veníamos hablando, lo de Gran Bretaña, lo de Europa, segunda ola es terrible. El otro día miraba, lo de Suecia es terrible, país que se presentó como modelo porque no se cerró, ahora están cerrando absolutamente todo y tienen un comparativo de contagios y de fallecidos exponencial en comparación con los vecinos escandinavos. Uruguay, que por ejemplo pudo contener cerrando sus 2 únicas fronteras y siendo muy estricto con eso, también está teniendo casos. Leía hace un rato un informe que planteaba que en Italia se cree que el coronavirus ya estaba circulando en septiembre y que se daba este fenómeno tan extraño por el que es un virus que permanece como inactivo, que esto explicaría también los casos de Nueva Zelanda o Australia, ¿no? Que incluso aislados, con cuarentena y encerrados, hubo gente que manifestó la enfermedad sin haber tenido contactos. No se explicaban en Nueva Zelanda cómo había gente que, si no había habido casos reportados durante mucho tiempo, repentinamente aparece con síntomas, le hacen el estudio y descubren que tiene la enfermedad. Se da este fenómeno por el que entonces lo que estamos aprendiendo es que el virus queda
queda o quizás sobre las superficies o en el cuerpo, la persona tiene el virus como asintomático un periodo largo de tiempo hasta que el virus se habilita. Parecido a otras enfermedades virales, ¿no? Pienso, sin ser un médico, pienso en el herpes cotidiano, el herpes que la gente tiene en la boca, que es un virus que está en el cuerpo, está siempre y repentinamente, frente a ciertas circunstancias, se manifiesta y genera el síntoma. Así que hay mucho para seguir estudiando y para entender que la complejidad de este cuadro viral, que quizás entonces haya gente que está contagiada, no esté sintiendo absolutamente nada y puedan pasar semanas e incluso meses hasta que finalmente la enfermedad se desarrolle. Hay otros virus que tienen cuadros similares, ¿no? Entonces son difíciles de reconocerlos y de encontrarlos. Este es, sin dudas, uno de los temas que tenemos que pensar acá en la Argentina, porque los que vivimos en AMBA ya reconocemos que se ha flexibilizado completamente, ¿no? Prácticamente el 25% del interior de los bares no se cumple, hay reuniones familiares, la gente en muchos casos decodifica al revés, ¿no? Afuera usa barbijo, pero en el interior se lo saca. Y esto también es interesante. Es todo lo contrario. Se supone que en lugares cerrados no debería tener el barbijo y es menos peligroso en vía pública. Sin embargo, la gente usa el barbijo en la calle a distancia. Cuando se encuentra, se saca el barbijo. Todos estos temas son a discutir. Lo del transporte público y cómo seguiremos. No hay que relajarse y también no hay que tener errores de comunicación. Porque bueno, si lo que estamos diciendo es esto ya pasó, probablemente los casos aumenten y luego la gente se pregunte, ¿pero por qué aumenta? Bueno, es un virus muy contagioso y todo lo que en general ya sabemos. Lo del cumplimiento de los protocolos, también en el programa lo venimos discutiendo hace rato, cuesta mucho el cumplimiento de protocolos en muchos casos, en muchísimos casos. Otro tema en estos días fue la declaración de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los docentes, el aula, quién es docente. Bueno, ustedes saben, yo soy profesor, soy docente, doy clases hace 20 años. Me parece que hay algo con el tema de la docencia, hago mi aporte, que es que en general no se la ve como una profesión. Paradójicamente se construye esta idea de que cualquiera puede enseñar. Bueno, que haya voluntarios que enseñen, cualquiera puede enseñar. Y es raro, ¿no? Porque el otro día escribía en Twitter, yo puedo cruzar puentes o atravesar túneles, pero no sé nada sobre cómo construirlos. Y la verdad sería un poco pretencioso si hablo sobre este puente está mal hecho o este ingeniero no sabe construir un puente. Voy a hablar desde ningún lugar, me gusta o no me gusta. Me parece que hay una idea lamentable, quizás tenga que ver, y esa sea la explicación de por qué la docencia, especialmente en la Argentina, se paga poco, que es esta idea de que es una actividad no muy profesional, que no hay que estudiar mucho ni saber demasiado, que no implica un conocimiento o un saber técnico, que no hay pedagogía, no hay didáctica, no hay técnicas, no hay estudio de background, que maestros, profesores, en todos los niveles, desde jardín de infantes hasta el nivel universitario y el de posgrado, por supuesto, nos formamos, aprendemos en técnicas, que se va actualizando todo esto, técnicas, herramientas, estrategias, tecnología, ni que hablar de todo el tiempo que demanda la actividad. Pero hay comunidad de que, bueno, enseña cualquiera y que no hay que tener una formación para eso y que esa formación es una formación liviana. Lo que claramente no, y el ejemplo es que no cualquiera podría emocionalmente, intelectualmente estar al frente de un aula, ni en la Argentina ni en buena parte del mundo. Por eso uno de los problemas es que no es una actividad aquí en la Argentina tan bien paga. Y debería hacerlo. Los docentes se capacitan en forma permanente en las instituciones, aparte de lo que estudiaron.
la capacitación es continua, es una de las actividades en las que siempre hay nuevas herramientas, estrategias, recursos, ideas, aspectos técnicos, problemáticas, situaciones de aula y muy desafiante desde el tema humano. Así que yo iría por eso, ¿no? Una actividad que todo el resto de las profesiones, todos los que están dando vueltas ahí por el mundo han logrado ser en buena parte lo que son, por su esfuerzo, sin dudas, pero porque hubo profesores, docentes, instituciones con gente capacitada que los acompañó, los guió, los contuvieron, armaron un programa, los ayudaron en clase, desde el jardín hasta el posgrado. Y hay, ¿no?, toda una idea de, bueno, no es una actividad muy profesional, y es una de las más profesionales y que demanda más esfuerzo. Entre otras tantas, no quiero decir. Yo hablo de la docencia porque es la que conozco. Así que bueno, cierto desdén, muchas veces, un poco en las palabras de la ministra, no están preparados, no tienen vocación, llegan sin saber, hay que caminar un poco más el aula, dar clases y quizás la impresión sea un poco diferente sobre todo lo que se pone en la docencia, como en otras tantas profesiones. Déjenme este ratito para reivindicar la tarea de los profes, de las maestras jardineras, de los docentes, que a pesar de todo, siempre la pelean. No tengo ninguna duda de que es así. Vamos a hacer un poco de música, ¿les parece? Y seguimos aquí girando en el redondel. No te vayas. Estamos ya en el bloque del medio del programa, momento para recordarte de qué manera estamos en contacto. Primero, tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Es la alternativa más fácil para escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, para ver el video de YouTube, para lo que tengan ganas. Así que toda la info que te estoy dando en este bloque está en elredondel.wordpress.com. Desde ahí podés entonces ir al canal de YouTube, youtube.com/elredondel, acceder a nuestro programa en Spotify, nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros en Spotify, te suscribís y listo, así de fácil. Y también tenés los accesos a las redes. ¿En dónde estamos? En Instagram y en Twitter como @elredondel, muy fácil. Y en Facebook somos El Redondel Periodismo, o sea, facebook.com/El Redondel Periodismo, nos buscás todo junto, El Redondel Periodismo, y nos vas a encontrar. Por último, tenemos un correo electrónico, elredondel@gmail.com. Todas las alternativas entonces para escuchar. También tenés el link de descarga del programa. Como te decía en el inicio, si escuchás El Redondel a través de alguna emisora, alguna radio en algún punto distinto de la República Argentina, no importa dónde estés, probablemente la semana que viene, mismo día, mismo horario, mismo dial, haya un nuevo programa del Redondel. Si sos una radio de cualquier país, planeta, y querés incluir el programa, avisanos y directamente lo descargas, no pasa nada, tenés ahí el link, nos avisas así, lo compartimos también qué emisoras están incluyendo el ciclo. Por último, te dejo mis contactos. Me encontrás como @Nelevi, NELE en Twitter e Instagram. Y en mi canal de YouTube, en todas partes, como Nicolás Elevi, me vas a encontrar. No soy tampoco para nada difícil. Así que opciones de contacto del programa, de descarga, de escucha, para ver el programa, absolutamente todo acá en este bloque del medio. Ahora llega Eduardo Fredi con toda la información de deportes y luego en un ratito hacemos el repaso de los temas internacionales y nos queda un ratito, no mucho de programa, hasta el final. Momento de repasar la información internacional, pensar un poco cómo está el planeta que como siempre está mal. No esperábamos nada de él. Mucho menos en este 2020 olvidable e inolvidable al mismo tiempo. Vamos rápido. Europa en segunda ola de coronavirus. Boris Johnson aislado nuevamente porque estuvo con un contacto estrecho. Repasemos, ¿no?, mentalmente cómo viene el tema. 50.000 contagios por día, al menos lo que pueden testear en algunos países
como Gran Bretaña. Suecia dando marcha atrás en chancletas y ahora sí, bueno, hay limitaciones para reunirse, vamos a cerrar, vamos a tratar de desarmar un poco el camino, este camino extraño que llevó el único país que dijo, bueno, ok, júntense, no pasa nada, pero pasó. Y pasó un poco de todo, y lo que pasó, a decir verdad, es que en comparación con Noruega, Finlandia, Dinamarca, los números de contagios y de fallecidos, todo, es exponencial. ¿Por qué? Y porque la gente se juntaba. No hay ninguna explicación mucho más extraña. España, Francia, Italia, los cuadros son realmente preocupantes de esta segunda ola en Europa. En Italia, veníamos hablando hace un rato, en las mismas zonas que fueron fuertes la primera ola, vuelve a ser fuerte esta segunda con mucho más número de contagiados, pero menos letalidad, porque como venimos trabajando y hablando, el contagio es más grande en jóvenes que en mayores. Así que el problema del coronavirus, mientras aparecen las vacunas, Pfizer, Moderna, las vacunas rusas. Cuando hablamos de vacunas rusas, no son del gobierno ruso, son de empresas rusas, de empresas chinas, de empresas estadounidenses. Ninguna, excepto creo que la de Pfizer o la de AstraZeneca, ¿no? Que ahí hay como un convenio con la Universidad de Oxford. Pero en líneas generales estamos hablando de centros de investigación de todo el mundo, de primerísimo nivel, lo mismo que la vacuna rusa, de la que tanto se ha hablado en el último tiempo, todas con una efectividad alta en generar anticuerpos. La duda será por cuánto tiempo. Pero acá ya lo hemos dicho, buenísimo que venga la vacuna. Todas van a lograr sostener o contener un poco el brote. Luego habrá que ir pensando en vacunaciones seguramente frecuentes, una vez por año, 2 años, para contener esta epidemia, esta pandemia que, reiteramos, hay mucha gente que todavía no entendió ni qué es una pandemia. ¿Sí? Me pasa con la gente que dice la pandemia mundial. Bueno, es una pandemia, es mundial, eso significa. Así que un poco de eso, sin dudas, en estos días son los temas internacionales importantes. En Estados Unidos estamos esperando que Trump finalmente diga, ok, perdí, me voy. Y lo va diciendo, ¿no? A cuentagotas. Bueno, ganó, pero me robaron. Bueno, ya dijo ganó, es un punto. Pero no tiene mucho más margen de acción, más que ir preparando todo para dejar la Casa Blanca. Las expectativas están puestas en qué ocurrirá con el gobierno de Joe Biden y de Kamala Harris. O Kamala, no sé si creo que es Kamala Harris. Me llama mucho más la atención, sin dudas, el perfil de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que este es un tema. El tema de Perú, extraño Perú, extraño el sistema de Perú, ¿no? Uno, bueno, ve cómo funciona la democracia en nuestros países con todos los problemas que tenemos, pero Perú tiene un sistema rarísimo por el que hay como un sistema parlamentario que puede, como una especie de moción de censura, vacancia, declarar, o sea, algo así se llama, ¿no? La vacancia, declaran que el presidente no está apto y lo remueven. Pero muy fácilmente, lo que acá en la Argentina o en otros países es un juicio político. Allá, como hay una sola cámara, acá es un número grande de diputados denuncia, acá en Brasil, en Estados Unidos, al presidente. Si logran denunciarlo, el Senado lo acusa, diputados lo acusa, el Senado lo juzga y lo puede remover. No es fácil remover un presidente en América Latina o en los sistemas presidencialistas. En los parlamentarios sí. ¿Por qué? Porque cae el primer ministro, pero no el presidente o el rey. ¿Sí? Acuérdense, en Gran Bretaña el jefe del Estado es la reina y el primer ministro es Boris Johnson. Si vuela Boris Johnson, habrá otro primer ministro, pero el gobierno sigue funcionando porque el jefe del Estado es la reina, el rey de España. O en los sistemas parlamentarios como en Italia está el presidente, que cumple como el rol de rey, es el jefe del Estado, y el jefe del gobierno es el primer ministro, que si cae no pasa nada. ¿Qué ocurre con Perú? Es un híbrido, no es ni chicha ni limonada.
tiene la posibilidad de remover presidentes como en un sistema parlamentario, pero no hay jefe de Estado. Por ende, cuando cae el presidente, que es jefe de gobierno y a la vez de Estado, entra en estas crisis que no es la primera. Ningún presidente logra llegar al mandato. Ningún presidente lo termina. Lo destituyen por un caso de corrupción, por inhabilidad moral, ¿sí? Porque la Constitución no es muy clara. ¿Sí? Digamos, el Parlamento tiene mucho poder. El Congreso dice, no me cae, no hay onda, y lo remueve. No queda muy en claro quién queda. Bueno, el que quedó era el vicepresidente del anterior, que había renunciado, ahora ya no quedaba nadie. Nombraron a un diputado, hubo manifestaciones en las calles, hubo 2 fallecidos, asesinados en el marco de las revueltas, de la gente que estaba en contra de que lo removieran a Vizcaya, que por otra parte tenía muy buena imagen, 60-80% de imagen positiva, que había querido ir con una ley en contra de la, digamos, de la reelección indefinida de los diputados, y los diputados dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa acá, y terminaron removiéndolo. Un tole-tole interesante que generó lo que estamos viendo, ¿no? Un país en el que ningún presidente cumple el mandato, los presidentes son removibles fácilmente, pero quedan como huecos institucionales y, como ocurrió en estos días, 5 días de un presidente y 2 días sin gobierno, sin presidente, sin ministros, algo técnicamente insólito. Los ministros renunciados, el presidente dijo me voy, y el Congreso, bueno, en una especie de gran negociación definiendo que, bueno, nosotros en algún punto ese extremo lo tuvimos casi como una excepción en la famosa crisis de 2001, pero recuerden, como una excepción, porque la Constitución argentina en ese punto es como mucho más prolija y ordenada y tiene más alternativas para que esto ocurra de una manera más excepcional. Está todo como un poco más, más acomodado. Así que uno de los temas. El otro tema en Brasil, los datos negativos para Bolsonaro. Hubo elecciones municipales, hubo elecciones para intendente. Sin embargo, no ganó prácticamente en ningún lado los candidatos de Bolsonaro, y como en San Pablo, por ejemplo, obtuvo el candidato de Bolsonaro solo el 8% de los votos. Así que, digamos, es interesante empezar a discutir esto, ¿no? Bolsonaro gana, tenía un piso parecido al fenómeno acá en la Argentina, un piso del 30% en una primera vuelta, gana la segunda vuelta y ahora baja incluso de su piso. Seguramente, como le pasó a Trump, la gestión de la pandemia, la manera en que comunicó lo que hizo y lo que dijo, incluso ha afectado a parte de su electorado, que por lo pronto a la hora de definir o decidir darle el apoyo a sus candidatos locales y municipales, no lo hicieron. También hay que recordar que Bolsonaro es un presidente sin partido, porque él llega por un partido y luego se separa de ese partido, una situación medio, si bien es caótico el sistema de partidos en Brasil y de alianzas, hay muchos y no es para nada fácil, pero bueno, se da un fenómeno por el que está en el gobierno es un candidato, un presidente que no viene de un partido ni tan tradicional ni tiene una estructura partidaria muy sólida en la que apoyarse, lo que demuestra que en las democracias los partidos políticos tradicionales siguen teniendo peso para sostener, construir poder, que a veces pueden construirlo, quienes no lo tienen, los partidos, pueden construirse su partido, pero no es tampoco tan sencillo. Y este es, sin dudas, uno de los casos. Así que hemos hecho un repaso por algunas de las noticias internacionales en estos días, con elecciones, con tanto movimiento en las calles, absolutamente en todas partes del mundo, con expectativas de cómo comenzará el 2021 y con la preocupación, por supuesto, de la pandemia, que es sin dudas la noticia de estos 2 años, 2020 y 2021 en todo el planeta. Nos queda un ratito de programa, separamos, ya hacemos el cierre y nos despedimos. Nos quedan ya
o todavía algunos minutos, 6 minutos para terminar este programa de El Redondel, válido entre el 17 y el 22 de noviembre de 2020, un poquito más corto, quedamos un poco desfasados en estos días, muchas actividades, por eso estamos cerrando un poquito más tarde este episodio o este capítulo o este programa. Nos vamos con algunos temas que quería, al menos para el cierre, hacer alguna referencia. Se cumplen 3 años del caso del Ara San Juan, del hundimiento. Acá aparece en estos días un gran debate sobre cuándo el gobierno de ese momento tuvo en claro dónde estaba la ubicación del submarino. Bueno, hay gente que dice que, escuché familiares en estos días decir que siempre se supo la zona, pero que no estaba específicamente identificado el lugar. Pero bueno, hay una discusión interesante por todo lo que estuvo alrededor del tema del Ara San Juan. El hundimiento en sí, si el submarino estaba en condiciones de navegar, de surcar el mar, y por otra parte, lo que quizás resulte más doloroso es que son las denuncias de que escucharon o investigaron o siguieron, se hizo espionaje sobre los familiares del Ara San Juan, que por supuesto, como ustedes saben, ocuparon, digamos, se manifestaron en Plaza de Mayo, la ocuparon, reclamaron, siempre con la intención o con el objetivo de lograr que se hiciera justicia para sus familiares. Así que este es uno de los temas, sin dudas, de estos días, que me pareció válido recordar. Y otros temas de estas horas, la reforma de la manera en que se calcula la jubilación, con un cambio de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, a la fórmula, una fórmula muy, muy similar a la que se usó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hace es ajustar el crecimiento de las jubilaciones al crecimiento de salarios, por ende, y no a la inflación, que era un poco, en líneas generales, simplificando bastante, lo que había cambiado el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan en esa sesión tan polémica? Polémica por todo lo que se armó en la calle, con manifestaciones, quizás en algunos casos el quiebre. Muchos analistas políticos, especialistas plantean el quiebre del vínculo entre Macri y la sociedad, esa reforma, no tanto por la reforma de la fórmula, el cambio de la fórmula, sino porque en el cambio de la fórmula hubo como un hueco, como un bache en el que los jubilados y los pensionados perdieron parte del poder adquisitivo. Esto hay que sumarle, como todo el resto de los salarios en la Argentina, todo el poder adquisitivo que se perdió durante el gobierno de Mauricio Macri, del 20 y pico %. Así que ahora hay discusión sobre esta nueva fórmula, cuán efectiva será o no, qué ocurre si no hay crecimiento de la economía. Esta fórmula está atada a que crezca la economía. Si hay crecimiento de economía y hay crecimiento de salarios, habrá crecimiento de jubilaciones, si no, la fórmula otra vez no servirá. O sea, está muy condicionada a las grandes variables de la situación económica en el país, y se dependerá de eso, ¿no? Y habrá que ver si el gobierno, que un poco busca eso, lo logra, ¿no? Todos los gobiernos buscan crecer, eso es bastante obvio. A algunos les sale un poco, más o menos, a otros no les sale para nada, o les sale un rato. Bueno, habrá que ir viendo las políticas económicas que nos deparan para 2020 en la gestión de Alberto Fernández, ya con cambio de gabinete y con el acuerdo del Fondo Monetario, que es lo que se está buscando por estas horas. Así que, sin dudas, estos dos temas, algunos de los que con los que podemos ir cerrando el programa de esta semana.
Mi nombre es Nicolás Celebi, los espero en 7 días para un nuevo programa del Redondel. Acuérdense en elredondel.wordpress.com y en YouTube, en Twitter, en Instagram, en absolutamente todas las redes nos encuentran como @elredondel, también en Spotify. Siempre que hay una nueva actualización, nuevo programa, nos escuchás, nos descargás desde ahí. Esperamos tus mensajes en las redes, tus comentarios y nos estamos escuchando, viendo y encontrando en 7 días. Gracias, buena semana, besis y que ande todo bien. Chau, chau.